Para la presentación del cartel es el ejemplo, tomé el ejemplo de así deben de ser sus carteles, con el logo del Instituto Mexicano y el logo de la UDEM, Instituto Mexicano del Seguro Social, Unidad de Medicina Familiar número 31, el título de la tesis, actitud del personal de la salud hacia la legalización y el uso medicinal de la marihuana en una unidad de primer nivel de atención. Ok, primero voy a explicar lo que debe de tener el cartel, que ustedes ya lo habían visto. Es el título, lo que les acabo de comentar. Por favor revisen que los nombres empiecen con el apellido. Por ejemplo, Acosta Torres L y un asterisco. Y después el asterisco, este asterisco aquí abajito le ponen que es R3, Medicina Familiar, UMF número 31. Y luego si yo fui su asesora, Páez Carlos M, 2 asteriscos. Y acá a un ladito 2 asteriscos, profesora titular de la Residencia de Medicina Familiar, UMF número 31. Y abajo el correo, en este caso de Luis, y a un lado mi correo, que es ya sea doctorapaezcarlos@gmail o residenciaumf31@gmail. Debe de contener la introducción, debe estar todo justificado. Aquí no está justificado, debería estar justificado. Sin faltas de ortografía, puntos donde deben de ir los puntos, comas donde deben de ir las comas, acentos donde deben de ir, minúsculas y mayúsculas donde deben de ir. Objetivo, material y método. Y métodos, después el análisis estadístico, que incluye el procedimiento, los resultados y la conclusión. Acá la bibliografía, 2, 3 bibliografías, todo debe de estar justificado. Este sí estaba justificado, este párrafo también, este párrafo también. Aquí, por ejemplo, tiene falta de ortografía. San Nicolás lleva acento en la A de Nicolás. A mí me gusta trabajar con tablas. A quienes yo asesoré, yo ya les dije que deben de colocar tablas y cuáles tablas. Por ejemplo, a Luis yo le pedí que pusiera esta tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra. Recuerden que las tablas deben de llevar la N en minúscula, porque la N es de la muestra, es lo que representa la muestra, la N minúscula. Igual, pues su muestra, en este caso fueron 111 y entre paréntesis el signo de... se me olvidó cómo se llama. De porcentaje. Aquí se hizo un cruce de variables, actitud positiva, actitud negativa, el total y la P con un asterisco, que abajo debería de decir lo que significa la P. Aquí sí lo dice, voy a hacer más grande para que lo alcancen a ver. Aquí sí dice previa prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, TD Student, y la bibliografía, que también debe estar justificada. En la tesis de Luis, él estaba viendo la actitud del personal de la salud hacia la legalización del uso medicinal de la marihuana. Entonces, ¿yo qué espero como revisor? Pues que me digas cuál es la actitud. Entonces, el objetivo es conocer la actitud. Entonces, con esto yo me doy una idea que tu estudio o tu tesis fue observacional, porque por la palabra actitud. Aquí estudio observacional es con minúscula, descriptivo es con minúscula, porque no puedes poner una O mayúscula cuando ya empezaste el enunciado con una E mayúscula. Debe ser minúscula, 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 minúscula. Población de estudios minúscula, personal es minúscula, médico acento en la E, San Nicolás acento en la A, ¿ok? Entonces aquí se cruzaron las variables, la actitud positiva con la actitud negativa. ¿Con cuáles variables? Bueno, en este caso de Luis
por X o Y se cruzaron con muchas, pero no caben todas las variables que se cruzan en una tabla, entonces se seleccionan como las más importantes. ¿Cuáles son las más importantes? Pues las que tienen una P menor de 0.05. Si no tienen esas variables con una P menor de 0.05, que significa que la variable resulta significativa para lo que se estaba buscando, pues seleccionan las que a su parecer o al parecer de su asesor y de ustedes son las más relevantes. En este caso es la ocupación. En la ocupación teníamos médico familiar, médico no familiar, R3, R2, R1 y pasante. Y se cruzó la actitud positiva hacia la legalización y el uso medicinal de la marihuana, donde siempre se debe decir los números, los mayores o los porcentajes mayores. En este caso, el total, pues lo pueden poner, pero en realidad no es relevante poner el total. Es nada más para que, pues si yo sumo, me debería de dar un 100. Pero aquí es 39.8. Aquí supongo que es 38.5. Ahí como que se le fue el guión. Por eso les digo que lo revisen y lo revisen. Yo lo reviso, pero pues a veces ya no me da la vista. El 39.8 sería mayor porcentaje. ¿Qué significa? Pues que los médicos familiares de los 111, 39 tienen una actitud negativa hacia la legalización y uso medicinal de la marihuana. Así es como se presenta la tabla. Esto es lo más importante. Y en el género nos vamos al porcentaje más importante, que es el 69.4. ¿Qué significa? Que el género femenino de 111 participantes, 68 correspondiente a un 69.4%, tienen una actitud negativa hacia la legalización y el uso medicinal de la marihuana. En escolaridad, el 99% tienen licenciatura y son los que tienen un mayor porcentaje con una actitud negativa. ¿Ok? Entonces sí tenían como mucha actitud negativa. En la tabla 2, las características generales de la muestra. Estas eran sociodemográficas y generales. Es más o menos lo mismo. Aquí se cruzó la actitud positiva, la negativa. Aquí no se puso el total porque, si se dan cuenta, son sociodemográficas. Estas todas, ocupación, género y escolaridad. ¿Qué tipo de variables son? ¿Cualitativas o cuantitativas? Cualitativas, ¿verdad? Y aquí edad, ¿cuál es? Cuantitativa. Entonces yo siempre, la mayoría de las veces separo las tablas en cuantitativas y cualitativas. Entonces, las cualitativas, ¿cómo se miden? Con porcentajes, ¿sí? Este numerito. Bueno, ahorita lo leen. Y las cuantitativas, si tiene una prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, donde la población tiene una distribución normal, se va a usar la prueba estadística de TD-Student. ¿Cuál es la que se usa en las cualitativas? Chi cuadrada. Y en las cuantitativas, TD-Student. ¿Cómo se pueden acordar? Cuantitativas, tiene pura T. Cuantitativa. ¿Cuál van a usar? TD-Student. Entonces, chi cuadrada, cualitativas. Siempre y cuando
la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov tenga una distribución normal. Esa es otra cosa. No se apuren por eso. La gran mayoría de las veces la Kolmogorov-Smirnov me va a dar una distribución normal de la muestra, del comportamiento de la muestra. ¿A qué me refiero con esto? ¿Dónde era? ¿Dónde era para compartir? Sí, la pizarra, aquí está. Ok. ¿Por qué no comparte? Digo, ¿por qué? Bueno. ¿Se acuerdan la campana de Gauss? ¿Se acuerdan la campana de Gauss? Bueno. ¿Recuerdan la desviación estándar? Que es para un lado y para el otro. ¿Se acuerdan de los percentiles en las tablas de crecimiento de los niños que tienen desviación estándar? ¿Verdad? Bueno, entonces acuérdense de la campana de Gauss. En medio, lo que cae en medio de la campana de Gauss es lo esperado, es lo normal. Lo que cae hacia los lados son las desviaciones estándar positivas, negativas. Entonces, cuando se hace la fórmula, por así llamarla, de Kolmogorov-Smirnov, se calcula cómo es el comportamiento de la muestra y si el comportamiento cae dentro de lo esperado de esa, estoy hablando así bien en general, de esa campana de Gauss justo en medio, entonces voy a usar TDStudent para calcular medias y desviación estándar de la edad y voy a calcular chi cuadrada para calcular las otras variables cualitativas para ver si el resultado es significativo para la variable dependiente, para la variable que yo estoy buscando. Entonces, campana de Gauss, si cae en medio voy a usar TStudent o chi cuadrada. Si cae a los lados significa que tiene la muestra un comportamiento anormal. ¿Y qué voy a usar? Varianza y ¿qué más? Rango. Ahorita lo revisan. Cuartiles. Cuartiles. ¿Con cuál? Con rangos. ¿Y varianzas? Medianas, modas. Estas medias van de la mano. Media, moda y mediana. Exacto. Van de la mano. Media con desviación estándar, cuando la distribución es normal. Cuando es anormal podemos usar, dependiendo de las variables que estamos midiendo, mediana o moda. ¿Cuál va con la mediana? ¿Y cuál va con la moda? La varianza, cuartiles. Esas son las tres. Si ustedes ven en algún cartel que describan media, mediana y moda, está mal. O es media, o es mediana, o es moda. Si en una variable le ponen las tres, está mal. Si esta variable le pusieron media, ok. Pero esta otra variable, calcularon la Kolmogorov-Smirnov.
Esta con modelo Smirnov es solamente una prueba estadística para ver la distribución de la muestra. Imagínense todas las personas, las 111 personas que Luis les preguntó sobre la legalización y la gran mayoría contestó y cayó en el centro de la campana de Gauss. Entonces yo voy a usar media y desviación estándar. Pero si la gran mayoría hubiera caído en alguno de los extremos, Ya lo puse en el... podría usar mediana o moda, dependiendo de la variable. ¿Ok? No se preocupen, quédense con que si es una distribución normal, chi cuadrada para cualitativas, t de student para cuantitativas. ¿Ok? Entonces, en esta tabla de los 111 que encuestó Luis, 13 contestaron para una actitud positiva y 98 para una actitud negativa. Cruzo con T de student, se hace un cruce de variables con la edad. ¿Por qué con la edad? Porque si mal no recuerdo, era la única, creo que era la única variable cuantitativa que tenía Luis. Si ustedes tienen varias variables cuantitativas, pues elijan cuál es la más relevante para su trabajo. En este caso, la edad. La edad media y promedio es lo mismo. La edad promedio o la edad media para estos 13 que tenían o presentaban una actitud positiva para la legalización y uso medicinal de la marihuana fue de 2.38. Aquí no sé por qué salió esto, pero bueno. Con una desviación estándar de 0.870 y aquí 2.69. Yo creo que aquí le faltaron una decimal o algo así a Luis, pero bueno. Ya les expliqué las tablas. Ahorita voy a hacer otro repaso súper rápido. Voy a leer rapidísimo lo que dijo Luis. En la introducción, ¿qué escribió él? La marihuana es la droga ilícita de mayor consumo en los Estados Unidos, según datos del Instituto Nacional para el Abuso de Drogas en su reporte del mes de abril del año 2017. En México, durante el periodo comprendido del año 2016 al año 2017, la marihuana fue la droga más consumida, el 6% durante el año, seguida de la cocaína 3.3% y el crack 1%. En el estado de Colorado, uno de los primeros en legalizar el consumo medicinal de la marihuana, se realizó una encuesta en más de 1.700 médicos familiares. Esta encuesta tenía la finalidad de conocer la actitud de los médicos familiares ante el uso y la prescripción de la marihuana medicinal. De los médicos encuestados, un 46% está de acuerdo en que los médicos no deben recomendar la marihuana como terapia médica. Esta como no va. Y un 16% está totalmente de acuerdo en recomendar la marihuana como terapia médica. El porcentaje restante no contestó. Punto. ¿Cuál es el objetivo? Esta es la introducción. Conocer la actitud del personal de salud hacia la legalización y el uso medicinal de la marihuana en una unidad de primer nivel de atención. Material y métodos. Es un estudio observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo. ¿Por qué es un estudio observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo? Observacional porque solamente se dedicó a observar. Él no intervino en absolutamente nada. Descriptivo porque describió, solamente describió. Transversal porque solamente hizo una medida en el tiempo. Él preguntó y ya, no hizo, ok, voy a medir este día y la próxima semana en 7 días vuelvo a preguntar y en 7 días vuelvo a preguntar. Eso no lo hizo, solamente preguntó una vez. Entonces eso es transversal, una medida en el tiempo. Retrospectivo, ¿por qué? Aquí se le sobró un punto. Retrospectivo porque es en relación a lo que los participantes ya tienen. Esto es mucho, se presta a discusión dependiendo del autor que lea. Algunas personas pueden decir, pues es que es prospectivo porque es hacia adelante, lo está preguntando y están contestando en ese momento.
pero yo estoy más de acuerdo con autores que dicen que es retrospectivo porque el participante ya ha pensado en eso previamente, entonces ya se convierte en un retrospectivo, pero bueno, es muy a los que asesoré yo ya les dije. Población de estudio, personal médico, acento en la E, de la UMF número 31, San Nicolás, acento, de Los Garza, Nuevo León. Les suplico de verdad que no tengan faltas de ortografía porque están en un posgrado y no deben de existir las faltas de ortografía. Recuerden muy bien que la N es minúscula, ¿ok? Las tablas deben de ir así. Características sociodemográficas, la única línea aquí y una única línea acá. Y aquí, como en esta tabla que también tiene una línea y otra línea. Y aquí pudiera haber una tercera línea. No puede haber líneas aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí. No. Son solamente 3 líneas. Es esta, la de abajo y esta que separa. Y ya. ¿Ok? No puede haber más líneas. No es necesario que pongan el signo de porcentaje. Si aquí ya pusieron que está el número y entre paréntesis está el signo de porcentaje, pues no es necesario que lo repitan porque se entiende que esto que está entre paréntesis es el porcentaje. De verdad, no es necesario. Si ya lo hicieron, pues así déjenlo, pero no, si no lo han hecho, no es necesario. Análisis estadístico. Se determinaron medidas de tendencia central y de dispersión. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Media, mediana y moda. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? Desviación estándar, varianza. ¿Cuál otra? Bueno, eso lo tienen que estudiar ustedes, porque lo tienen que decir. Búsquenlo ahorita para que digan, por favor, cuáles son las medidas de dispersión. Cuartiles. Cuartiles. Entonces, varianza, rango y cuartiles. Gracias. Para las variables cuantitativas y proporciones y razones para las cualitativas. ¿Cuáles son las proporciones y razones? ¿Qué es una proporción y qué es una razón? Es lo mismo, por así decirlo. La proporción es esto, es el porcentaje, ¿sí? Entonces por eso dice proporciones y razones para las cualitativas. Asimismo, se estimaron los intervalos de confianza del 95% para dichos datos. Por eso se pone la P. ¿Qué significa la P? Porque es importante que sea menor de 0.05. Pues porque vamos a decir, el margen de error. Si tenemos un 95% de confianza, intervalo de confianza, nos queda un 5%. ¿Cuánto es un 5%? 0.05. Ese es tu margen de error. Y si está por debajo de eso, significa que tu resultado es significativo. Es decir, aquí, por ejemplo, que hubiera salido que el médico familiar tiene una P menor de 0.05. ¿Qué significa? Pues que efectivamente el ser médico familiar tiene una significancia para tener una actitud negativa hacia la legalización y uso medicinal de la marihuana. Eso significa ese punto 0.5. Y si es mayor, pues no significa nada. Solamente se le da importancia a las que son menores de 0.05. Entonces, ni siquiera se describen. Se usó la chi cuadrada para muestras independientes para comparación de proporciones. Perdón. Procedimiento. Previa autorización del Comité de Ética Local.
Se realizó un cuestionario asesorado por expertos. El cuestionario se compone de 12 ítems. Posteriormente se procedió a realizar una prueba piloto de 60 médicos con la que se obtuvo la confiabilidad del cuestionario y posteriormente se invitó a participar a los médicos residentes, aquí sobre esta coma, y pasantes que cumplieron con los criterios de inclusión. No sé si fueron solamente pasantes de medicina, pero no, creo que no lo especifica en algún otro lado. Que cumplieron con los criterios de inclusión, como previo consentimiento informado. Posteriormente se aplicó el cuestionario y la información se capturó en una cédula de recolección de datos. Todos los datos obtenidos se registraron en una base de datos de Excel para su procesamiento estadístico final. Resultados. Se obtuvo una muestra de 111 son personal de la Unidad de Medicina Familiar número 31 de San Nicolás, Acento de los Garza, Nuevo León, los cuales cumplieron con los requisitos de inclusión. En general, del total de los participantes, 98 presentaron una actitud negativa hacia el uso y la legalización de la marihuana medicinal y 13 participantes una actitud positiva. Aquí coincide 98 y 3. Debe de coincidir lo que ustedes están describiendo aquí en los resultados con las tablas. Lo expuesto anteriormente permite concluir que en México no estamos preparados para la legalización y el uso medicinal de la marihuana. Ay, Luis. Bueno, ya la probaron. La influencia que nos brinda el colindar, está muy feliz. La influencia que nos brinda el colindar con el mayor consumidor, aquí tener mucho cuidado porque aquí no sé si yo le moví o qué, pero ahí no se estaba viendo. La influencia que nos brinda el colindar con el mayor consumidor de marihuana a nivel mundial puede hacernos pensar que, así como ellos, pudiésemos adoptar las políticas públicas necesarias en cuestión de salud que respalden el uso medicinal de marihuana, así como su legalización, pero el clima social y político actual del país tiene mayor influencia en el pensar de los mexicanos. Y listo. Ok, entonces, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Ustedes, así como yo les voy a pasar mi cuenta de Zoom para que puedan grabar su participación. Yo ahorita les expliqué varias cosas, me tardé mucho, pero la idea es que se tarden 3, máximo 5 minutos en la explicación o la